allá en Lucas capítulo 11, versículo 27, Jesucristo viene a decirnos a nosotros lo importante que es para Él una persona que crea en la palabra de Dios. Lucas 11, 27, la importancia que tiene para Jesús una persona que crea en la palabra de Dios. Escúchenlo del labio de Jesús. Estoy dándole capítulos y versículos para que ustedes no crean que estos son palabras mías de yo. Para que si ustedes quieren creer, crean. Aquel que tenga oídos, oiga. Aquel que tenga ojos, vea. Y aquel que quiera vivir la vida cristianamente, como Dios manda, la viva. La palabra de Dios que nos da la fe, que nos permite a nosotros alcanzar la salvación, ustedes y yo la tenemos botada, abandonada, y es un pecado. Sí, es un pecado. Pereza por leer la palabra de Dios, es un pecado. Pereza espiritual, indiferencia a la palabra de Dios. Trabajadores del reino dormidos, y mientras los trabajadores del reino duermen, los trabajadores del diablo siembran cizaña. Qué responsabilidad delante de Dios. ¿Quieren saber, si usted lee la palabra de Dios, qué importancia tiene para Jesús? Óigalo. Pasa a ser muy importante en su vida. Lucas 11, 27 en adelante. Mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz de entre la multitud y le dijo: feliz la que te dio la luz y te crió. Escuche, feliz, dichosa, lo maximito, aquella que te dio a luz y que te amamantó, feliz. Escuche lo que dijo Jesús. Jesús replicó: felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Acaban de oír dónde está la felicidad. En escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Santiago bien lo decía, encontrarán la felicidad al practicarla. Felices los ustedes si escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. A veces pensamos que la felicidad está en otra cosa. La misma Virgen María fue feliz no solo por haber llevado a Jesús en el vientre y amamantarlo, sino por haber escuchado la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y ustedes y yo también podemos ser felices, como la Virgen María, escuchando la palabra de Dios y poniéndola en práctica. Ella es ejemplo, ella es modelo para nosotros. Modelo de escucha de la palabra. Recuérdenlo, Lucas 1:38. Lucas 1:38 dice que María fue capaz de escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, creer en ella. Lucas 1:38. Cuando Jesús entonces dice, dichoso más bien aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica, está hablando que María es dichosa, no solamente por haberlo parido, sino por haber escuchado la palabra de Dios y ponerla en práctica. Ella fue la primera en escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesús, de los cristianos. Dale. Lucas 1:38. Dijo María: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Hágase en mí tal y como has dicho, según su palabra. La fe más grande es cuando escuchamos la palabra de Dios y la ponemos. Lucas 1:45. María es una mujer de fe porque escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica. Feliz al escucharla y practicarla. Feliz más bien aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Ahora escuchen Lucas 1:45. ¿Por qué nosotros decimos que María es un ejemplo y un modelo para nosotros, los cristianos? Escuchen. Dichosa tú por haber creído que se cumplirán las promesas del Señor. Dichosa tú. ¿Por qué?
Porque has creído. Dichoso el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Aquí dice que María es dichosa por haber escuchado la palabra de Dios y la puso en práctica. Dichosa tú por haber creído que se cumplirá lo que ha dicho el Señor. Como María es un ejemplo para nosotros. Escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. No hay una fe más grande que la persona que escuche la palabra de Dios y la pone en práctica. Por eso María también es madre de la fe, como Abraham es padre de la fe. María es madre de la fe. Escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Nos queda una tarea. La tarea de poner en práctica la palabra de Dios. Leerla. Motívense. La iglesia le brinda la oportunidad. Cursos de Biblia en cada parroquia. Comiencen ustedes, no se hagan los tontos. No esperen que lo hagan otros. Tienen muchas ocupaciones, sí, pero recuerden el mandato. Dios sobre todas las cosas. Si ustedes dejan a Dios de último, no habrá tiempo para las cosas de Dios. ¿No habrá? ¿No habrá? Usted se pone a sacar cuenta todo el día, desde que se levanta hasta que se acuesta, usted tiene el día ocupado. No hay tiempo para leer la Biblia. No lo hay. Pero si usted tiene en mente lo que dice la Biblia, Dios sobre todas las cosas, entonces primero leo la Biblia y lo demás. Me faltó algo que hacer, pero es menos importante que leer la Biblia. En la jerarquía de valores, leer la palabra de Dios es más importante. Me da fe, me da salvación, me trae todas las bendiciones del cielo, para mí y toda la familia. Entonces, ¿no es eso lo más importante en la vida del cristiano? Claro que sí, claro que sí. A nosotros se nos ha olvidado que eso es importante. Escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Miren cómo lo dice, observemos cómo lo dice allá el Evangelio de San Juan capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Sobre todo por ahí el versículo 3. Pero vamos a leerlo del 1 en adelante. San Juan. De 1 y 1, para que se intercambien la voz. Sí. En el principio era el Verbo, la palabra. Y el Verbo estaba ante Dios. Una traduce el verbo, otra palabra. En esto el verbo o la palabra. Hagámoslo con la palabra para que lo entendamos. En el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Siga. Él estaba ante Dios en el principio. Por él se hizo todo, y nada llegó a ser sin él. A ver, una que traduzca la palabra, para que una Biblia que traduzca ahí la palabra. En el principio era la palabra, por ella se hizo todo, sin ella no se hizo nada. ¿La tiene ahí? Tráigala para acá. Vamos a leerla de esta, porque cuando habla del verbo, bueno, el verbo sí, pero cuando se nos habla de la palabra, para nosotros lo entendemos mejor. Utilicemos las palabras que mejor entendamos. Ya viene aquí la muchacha aquella con la... Léala, mamita, léala de ahí. Si la traducimos con la palabra, es más claro para lo que estamos hablando. Dale. ¿Desde el comienzo? Sí, desde el comienzo. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella. Todo se hizo por ella. Por ella. Por la palabra se hizo todo. Siga. Y sin ella no se hizo nada. Y sin la palabra no se hizo nada. Ahí, deténgase un momentico. Por ella se hizo todo. Sin ella, nada. Nosotros es al revés. Con ella no hacemos nada. Y sin ella, todo. ¿Se dan cuenta la diferencia
entre lo que es el querer de Dios y el querer de nosotros? El querer de Dios es que con ella se hace todo. La palabra tiene poder, por ella se hizo todo. Sin ella no se hizo nada. Y el versículo 14, escuche cómo dice el versículo 14. Y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros. La palabra de Dios se hace carne. Entre nosotros se hace carne. Entonces la palabra de Dios no es para oírla como oyente olvidadizo. O como decía la hijada de mi mamá. Mi mamá aconsejaba a su hijada que estaba por los malos caminos. Y agarraba a la hijada y la hijada le escuchaba porque era la madrina. Y cuando mamá ya estaba convencida que ya la había evangelizado, le decía a la hijada: ay, madrina, después de 1 hora, 2 horas hablándole: ay, madrina, yo no sé qué me pasa a mí, me entra por aquí y me sale por aquí. Y mamá quedaba: ¡bah! La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Se lo traduzco en castellano. Esta palabra es palabra muerta en este libro. Cuando yo la leo y la pongo en práctica, se hace carne, se hace vida, agarra vida, como en el vientre de María. Agarró vida y pasó a ser salvación. Pero era necesario el sí de María. Es necesario que usted diga hoy: sí, quiero la palabra de Dios. Sí, acepto la palabra de Dios. Es necesario que esa palabra de Dios se haga carne en su vida para que exista la salvación. En la vida suya, en la vida mía y en la vida de los demás. La palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo carne en la Virgen María y se hace carne en ti y se hace carne en mí. Agarra vida. Pero si la dejamos como algunos la tienen en la casa, abierta en el Salmo 91 y no la lee, no se hace carne. Cuando la palabra de Dios se hace carne y habita entre nosotros, hay gozo, hay alegría, hay paz, hay dicha. Hay una felicidad que no se puede expresar con palabras, pero que se puede experimentar, que se puede gustar, se puede saborear, se puede experimentar. Gusten la palabra de Dios, hermanos. Saboreen la palabra de Dios. Hay un placer espiritual en ella. Bien, estábamos mirando entonces la Virgen María es un ejemplo, es un modelo para nosotros. Ella escuchó la palabra de Dios, ella la puso en práctica. Ustedes y yo también debemos escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Seremos muy felices al practicarla. La Biblia dice la Biblia, sin ella, por ella se hizo todo. Sin ella no se hizo nada. Y ahora en adelante, no haga nada sin buscar un consejo en la palabra de Dios. Una orientación, sin dejarse guiar. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Para responder qué haría Cristo en mi lugar, tengo que haber leído la palabra de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Jesucristo decía: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? A través de su palabra. Y si no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a saber cuál es su voluntad? La palabra de Dios tiene poder. Léanla, pónganla en práctica, crean en la palabra de Dios. Pedro creyó en la palabra de Dios y Cristo lo nombró pescador de hombres. El día en que usted crea en la palabra de Dios, serás pescador de hombres. El día que trabaje con la palabra de Dios, muchas personas, irán a buscar esa fuente de agua viva.